Imaginen una época sin ley, donde el caos era la única certeza. Se le llamó el tiempo de los jueces, y era una era terrible para vivir, un ciclo interminable de fe, rebelión, castigo y arrepentimiento. Las tribus de Israel hacían lo que bien les parecía ante sus propios ojos, y el resultado era la anarquía, la confusión social y la inseguridad absoluta. En el corazón de Judá se encontraba una pequeña ciudad con un nombre dulce y prometedor, Belén. Pero esta dulzura se había convertido en una burla cruel. El cielo se había cerrado. Una sequía implacable y una severa escasez de alimentos habían marchitado los campos y vaciado los graneros. La fe de la gente flaqueaba con cada día de hambre. Es en medio de esta desesperación que la historia comienza, no con un héroe de guerra, sino con una familia común obligada a tomar una decisión impensable. La tierra de Belén, cuyo nombre significa casa de pan, irónicamente se encontraba desprovista de su sustento más básico, obligando a las familias a tomar decisiones desesperadas. Una de esas familias era la de Elimelec, un hombre de Belén, que tomó la decisión trascendental de abandonar la herencia de su clan y de Dios. Junto a su esposa, Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Kelión, emprendió un viaje hacia el este, buscando refugio en la tierra extranjera y pagana de Moab. Este acto, dejar la tierra prometida, llevaba consigo el riesgo de la disolución familiar y espiritual, un riesgo que la necesidad inmediata hizo parecer pequeño. Los años pasaron en Moab, y con ellos la familia encontró una estabilidad precaria. Los hijos se casaron con mujeres locales, Ruth y Orfa, integrándose superficialmente en esa nueva sociedad. Sin embargo, la tragedia no tardaría en golpear. Primero, Elimelec murió, dejando a Noemí y a sus nueras como viudas en una tierra extraña, un estado de profunda vulnerabilidad social. 10 años después, el dolor se duplicó y se triplicó. Mahlón y Kelión también murieron, dejando a 3 mujeres solas, sin protección masculina ni hijos que pudieran asegurar su futuro. Noemí, sin marido ni descendientes que pudieran llevar su nombre, escuchó que el Señor, de algún modo, había visitado a su pueblo en Belén y que la hambruna había terminado. La amarga verdad era que no tenía nada más que buscar en Moab. Su único camino era regresar a su hogar, aunque fuera con las manos vacías y el corazón roto. Ella inició el viaje de regreso y sus 2 nueras, por lealtad inicial, la acompañaron a lo largo del camino. Pero a medida que se acercaban a la frontera, Noemí se detuvo y supo que debía enfrentarse a una realidad dura y amorosa a la vez: la supervivencia de ellas. Con voz cargada de dolor y resignación, les suplicó que volvieran a sus hogares maternos. Les deseó que el Señor las recompensara por la bondad que habían mostrado a los difuntos y a ella misma. Las 3 mujeres lloraron amargamente, un torrente de dolor compartido por la pérdida de sus esposos y la ruptura inminente de su vínculo familiar. Noemí insistía con profundo afecto, diciéndoles que ella no tenía más hijos que pudieran casarse con ellas y actuar como redentores, pues Dios había testificado contra ella. Orfa, con el corazón desgarrado y las lágrimas corriendo, hizo lo que la lógica y la ley cultural exigían: besó a su suegra y tomó el camino de regreso a su clan moabita. Pero Ruth, con una convicción que superaba el miedo, se aferró a Noemí, negándose rotundamente a separarse de ella. Noemí volvió a insistir, señalando que su cuñada había regresado a su pueblo y a sus dioses, y que Ruth debería hacer lo mismo por su propia seguridad. Fue en ese momento que Ruth pronunció su poderoso juramento, una declaración que cambiaría el curso de la historia, una promesa de lealtad inquebrantable que la llevó a cambiar su identidad y su deidad. Ella proclamó que donde Noemí fuera, ella iría,
Donde viviera, ella viviría, que su pueblo y su Dios serían los suyos, comprometiéndose a morir y ser enterrada junto a ella. Ante tal firmeza y la absoluta resolución de Ruth, Noemí comprendió que era inútil discutir y ambas continuaron su arduo y solitario camino hacia Belén. Las dos mujeres entraron en Belén justo al comienzo de la cosecha de cebada, un contraste visual entre la vida nueva en los campos y su propia miseria y luto. La noticia de su llegada conmovió a toda la ciudad. Las mujeres mayores murmuraban y se preguntaban con asombro si aquella mujer envejecida y marcada por la pena era realmente Noemí. La respuesta de Noemí fue un grito de dolor. Les pidió que no la llamaran más agradable, Noemí, sino amarga, Mara, pues el Todopoderoso la había llenado de aflicción. Noemí, en su dolor, se sentía vacía y castigada, una prueba de que incluso la fe se puede nublar ante el peso de la tragedia personal. Con pocas provisiones en su casa y la necesidad apremiando, Ruth, con su característica humildad y determinación, se ofreció a buscar comida para ambas. Su única opción era acogerse a la ley del leket, la provisión social de la Torá que permitía a los pobres y extranjeros espigar el grano que caía o se dejaba en el borde del campo. Ruth le pidió permiso a su suegra para ir a un campo donde pudiera hallar favor a los ojos del dueño, reconociendo su vulnerabilidad como mujer y extranjera. Con la bendición de Noemí, Ruth se dirigió a trabajar. Llegó al campo que pertenecía a un hombre llamado Booz. Este Booz era un terrateniente rico, justo, y crucialmente era un pariente cercano del difunto Elimelec, el esposo de Noemí. Booz llegó desde Belén para supervisar a sus trabajadores y notando a la joven moabita, preguntó a su capataz por su identidad. El capataz le informó que era la joven moabita que había regresado de Moab con Noemí y que había trabajado sin descanso desde la mañana. Booz se dirigió a Ruth con una gentileza y piedad que la tomó por sorpresa, dándole instrucciones directas y protectoras. Le dijo que no fuera a espigar a ningún otro campo, sino que se mantuviera junto a sus criadas, asegurándole protección y provisión. Booz fue más allá, invitándola a beber del agua que sus siervos habían sacado, una señal de respeto y hospitalidad poco común para una extranjera. Ruth, reconociendo el inmenso favor, se postró hasta el suelo en señal de gratitud y humildad, preguntando por qué había hallado tal bondad siendo ella una extraña. La respuesta de Booz encapsula el mensaje central de la historia. Le dijo que él sabía de todo el gesed, la lealtad y bondad inquebrantable que ella había mostrado a su suegra. Booz la bendijo con una poderosa declaración, deseando que el Señor, Dios de Israel, la recompensara completamente, bajo cuyas alas ella había venido a buscar refugio. En el almuerzo, Booz la invitó a comer con los segadores y le sirvió cebada tostada en abundancia, asegurándose de que ella comiera hasta quedar satisfecha. Al volver al trabajo, Booz dio instrucciones explícitas a sus trabajadores, pidiéndoles que no solo no la molestaran, sino que dejaran caer deliberadamente manojos de espigas, para que ella pudiera recogerlos sin vergüenza. Ruth trabajó hasta la tarde y al regresar a casa mostró a Noemí una cantidad inmensa de grano, más de lo que podría haber esperado. Noemí preguntó con asombro dónde había espigado, y al escuchar el nombre de Booz, un destello de esperanza, eclipsado por el dolor, se encendió en su corazón. La amarga Noemí se llenó de gratitud y bendijo a Booz, reconociendo la mano del Señor que no había abandonado la bondad para con los vivos y los difuntos. Fue en ese momento que Noemí reveló la verdad. Booz era un pariente cercano, uno de los parientes redentores, Goel, que podían rescatar a la familia. Ruth continuó espigando en el campo de Booz por el resto de la cosecha de cebada y la cosecha de trigo,
permaneciendo fielmente con las criadas y viviendo con su suegra. Una vez terminadas las cosechas, Noemí comprendió que era el momento de actuar para asegurar el futuro de Ruth, un descanso y una seguridad permanentes. Noemí, ahora la estratega, ideó un plan audaz que desafiaba la convención social, pero que era aceptable dentro de las leyes de la redención. Ella instruyó a Ruth para que se lavara, se ungiera con perfume y se vistiera con sus mejores ropas, dejando atrás el luto de la viudez. El lugar del encuentro sería la era, el sitio de la trilla, donde Boaz pasaría la noche custodiando la abundante cosecha. Noemí le indicó a Ruth que esperara hasta que Boaz hubiera comido y bebido, y que luego, discretamente, descubriera sus pies y se acostara allí. Este acto, el de acostarse a los pies, no era un acto casual, sino una petición ritual de matrimonio y protección, un reclamo del derecho de Goel. Ruth, con la misma lealtad y obediencia que la definían, prometió a su suegra que haría todo lo que le había ordenado. Al caer la noche, Boaz comió y bebió con sus hombres y de buen ánimo se acostó a dormir al pie de un montón de grano. Ruth se acercó en la oscuridad, reveló sus pies y se acostó silenciosamente. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado por el frío y, al darse vuelta, se encontró a una mujer acostada a sus pies, una presencia inesperada. Boaz, confundido, preguntó quién era, y Ruth respondió, revelando su identidad y su propósito. Ruth le suplicó que extendiera el borde de su manto sobre ella, por cuanto él era el pariente que tenía el derecho y la obligación de redimirla y a la heredad. La respuesta de Boaz fue de profundo asombro y admiración. Alabó a Ruth, declarando que esta última muestra de bondad, Gesed, era incluso mayor que la primera. Boaz alabó su virtud, su piedad y el hecho de que no había buscado a jóvenes ricos, sino que había priorizado la redención y la preservación del nombre de su familia. Le aseguró a Ruth que haría todo lo que ella le pedía, pues toda la gente de la ciudad sabía que ella era una mujer virtuosa. Sin embargo, Boaz reveló el obstáculo legal. Aunque él era pariente redentor, había otro más cercano que él. Boaz le pidió a Ruth que se quedara allí hasta el amanecer, asegurándole que si el otro pariente no quería redimirla, él lo haría. Ruth se quedó a sus pies, pero se levantó antes de que amaneciera, para que no se supiera que una mujer había estado en la era, protegiendo su reputación. Antes de enviarla a casa, Boaz le dio una medida generosa de cebada, como un compromiso y un signo de su promesa. Ruth regresó a casa, y Noemí, ansiosa, le preguntó qué había sucedido. Ruth le contó todo, incluyendo el obstáculo del pariente más cercano. Noemí aconsejó a Ruth que esperara tranquilamente, asegurándole que Boaz no descansaría hasta resolver el asunto ese mismo día. Boaz, fiel a su palabra, subió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se realizaban todas las transacciones legales y judiciales. Se sentó allí hasta que el otro pariente más cercano, cuyo nombre no se menciona en la narrativa, pasó por el lugar. Boaz lo llamó y reunió a 10 ancianos de la ciudad para que fueran testigos de la inminente transacción legal. Boaz le explicó al otro pariente que Noemí estaba vendiendo la parcela de tierra que había pertenecido a su difunto esposo Elimelech. El pariente, al escuchar solo la compra de la tierra, respondió rápidamente que él la redimiría, pues era una buena inversión. En ese momento Boaz reveló la condición crucial. Al adquirir el campo, también se debía tomar a Ruth, la moabita, viuda, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. No solo era comprar tierra, sino asumir la responsabilidad de un matrimonio con una extranjera y potencialmente perder su propia herencia. El pariente más cercano, al comprender el riesgo financiero y legal de tener que mantener la herencia del difunto, declaró que no podía redimirla.
Dijo que si lo hacía, arriesgaría su propia heredad, cediendo así su derecho de Goel a Buz. En Israel, para confirmar una transacción, se quitaba una sandalia y se la entregaba a la otra parte, simbolizando el despojo del derecho. El pariente más cercano se quitó la sandalia y se la dio a Booz, renunciando formalmente a su derecho de redención. Booz se levantó y proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo que él había adquirido la tierra de Elimelec y a su vez había comprado a Ruth, la moabita. La finalidad era clara: levantar el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no se extinguiera en su clan. La asamblea de ancianos y todo el pueblo que estaba en la puerta respondieron declarando que eran testigos de la transacción. Ellos bendijeron a Booz, deseando que su casa fuera como la de Pérez, el hijo de Tamar, el linaje que trajo una importante rama genealógica a Israel. Booz tomó a Ruth, y ella se convirtió en su esposa. Señor concedió que Ruth concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres de la ciudad se acercaron a Noemí, cuyo dolor se había transformado finalmente en alegría. Ellas bendijeron a Dios porque no la había dejado sin un redentor, devolviéndole la esperanza en su vejez. Las mujeres pronunciaron una de las frases más conmovedoras. Declararon que Ruth, la nuera que la amaba, era mejor para ella que 7 hijos. Este reconocimiento valida la lealtad de Ruth por encima de cualquier hijo biológico que Noemí pudiera haber tenido. Noemí tomó al niño en sus brazos y se convirtió en su nodriza, abrazando nuevamente el rol de matriarca y el futuro de su familia. Las vecinas le pusieron por nombre Obed, declarando que él sería el padre de Isaí y el abuelo del futuro rey David. La viuda amargada y la extranjera moabita, que no tenían nada, ahora eran parte de la línea de la realeza y de la promesa. La historia concluye con la genealogía que demuestra el poder de la provisión divina a través del gesed humano. Se establece el linaje. Pérez engendró a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed de Ruth, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La extranjera moabita, la más improbable de las candidatas, se convierte en una de las 4 mujeres mencionadas directamente en el linaje de Jesús en el Nuevo Testamento. La historia de Ruth es el testimonio de que la bondad y la justicia siempre encuentran su lugar, incluso en los tiempos más oscuros y desesperados de los jueces. Y así, de la amargura de Mara y la lealtad de Ruth, surgió el linaje del más grande rey de Israel.